El Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más en este día miércoles. Damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque podemos decir, ¿verdad? Así como decía el salmista, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y confiamos en que nos seguirá ayudando, ¿verdad? Todo es por su fidelidad. Su gracia, su misericordia es la que se manifiesta día a día en nuestras vidas, ¿verdad? De hecho, el profeta Jeremías decía que por sus misericordias no hemos sido consumidos, ¿verdad? Y lo dijo cuando estaba viendo a la ciudad de Jerusalén siendo devastada, ¿verdad? Quemada por el rey Nabucodonosor. Y ni aún así él decía, ¿verdad? No es lo que merecemos, porque la gracia de Dios así es, ¿verdad? Dios en su misericordia no nos da el castigo que sí merecemos, ¿verdad? Y en su gracia nos ha dado el regalo, la salvación, la vida eterna que no merecemos. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, quiero que busquen en su Biblia el Evangelio según San Lucas. Vamos a en esta tarde, noche, hablar sobre una de las parábolas que es bastante conocida, ¿verdad? Sobre todo ya hemos oído varias exposiciones de ella, ya sea aquí, de hecho aquí, hemos oído exposiciones acerca de ella, pero sí es necesario a veces, ¿verdad? Poder observar algunas cosas que podemos aprender en la parábola. Lucas capítulo 8, vamos a buscar Lucas capítulo 8. Es una de las parábolas bastante conocidas, es la parábola del sembrador, ¿verdad? Del sembrador. La idea en esta noche es que nosotros podamos identificarnos con uno de los 4 terrenos, ¿verdad? Que ahí se menciona, ¿verdad? Recuérdense que la semilla de la que se habla es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios va a hacer un efecto diferente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dependiendo cómo nosotros, recibamos la palabra, ¿verdad? Algunos, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahí los terrenos, ¿verdad? De los cuales la parábola, el Señor explica, cuando Él explica la parábola, quiénes son los del camino, ¿verdad? Los de las piedras, los de las espinas, ¿verdad? Y la que cayó en buena tierra, que obviamente, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Que todos seamos, ¿verdad? Fructíferos. Porque de hecho la parábola habla de que la semilla que cayó en buena tierra fue la que produjo, ¿cuánto? Fíjense que hay tres producciones ahí. Dice que produce a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿verdad? No todo produce igual, pero hay frutos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que nosotros ahora en Cristo Jesús podamos ser fructíferos, ¿verdad? Ese es el objetivo que llevan. Bien, tiene Lucas capítulo 8. Y dice del versículo 4 en adelante, vamos a leer la parábola del sembrador. Dice la palabra de la siguiente manera: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y, nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué pasó? La ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto, a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer, dice, y los discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios,
pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, ¿y qué hace? Y quita de su corazón la palabra. ¿Con qué propósito? Para que no crean y se salven. Dice el 13, los de sobre las piedras son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se van en vicio. ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra? Se utiliza. Ya le voy a explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Cuando en lo agrícola uno dice, ¿verdad? Crece la planta, ¿verdad? Y dice, se fue en vicio, ¿verdad? Ese es un término que utilizan, más que todos los agricultores, ¿verdad? Dice el 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bien, oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por permitirnos una vez más acercarnos al trono de tu gracia, reconociendo nuevamente, Señor, y sabiendo que es bajo los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que solamente en Él, Señor, tú nos has aceptado como hijos tuyos, sabiéndonos, Padre del cielo, adoptado, Señor, tú nos has redimido, nos has perdonado de todos nuestros pecados, debido a que por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor, se nos han concedido todas esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque en tu misericordia hemos visto nuevamente tu bondad manifestarse en nuestras vidas, no solamente a nosotros que somos tus hijos, sino también a aquellos que todavía no lo son. Reconociendo, Señor, y recordando que nosotros estuvimos en otro tiempo en esa misma posición y ahora damos gracias porque podemos decirte, Señor, que tú allí estabas pendiente de cada uno de nosotros, a pesar de que éramos simples criaturas, estábamos muertos espiritualmente y de ahí tú nos has sacado. Es todo por tu gracia y misericordia. Padre, a pesar de que todo lo que hemos dicho es verdad, que somos tus hijos redimidos y que tu Santo Espíritu mora en nosotros, queremos confesarte que no hemos vivido la vida cristiana conforme a tu voluntad, pues hemos nuevamente fallado en nuestras responsabilidades. Cediendo a los deseos de la naturaleza pecaminosa, hemos hecho cosas incorrectas. Nuestro actuar, nuestra manera de pensar, de hablar, Señor, no ha honrado tu nombre delante de los que aún no te conocen. Por lo tanto, sabemos que hemos ofendido tu santidad. Al saber hacer lo bueno, no lo hemos hecho. La palabra dice que es pecado y esto ofende tu santidad. Por lo tanto, rogamos a ti para que seas tú propicio, Señor, ya que eres un Dios grande en misericordia, un Dios bueno, un Dios bondadoso. Tú eres fiel, tú eres justo, Señor, un Dios perdonador, para que tú nos perdones y nos limpies de todo lo malo que hemos hecho, restaurándonos una vez más en la comunión contigo. Aprovechamos el momento para orar por nuestros hermanos, aquellos que en este momento están pasando dificultades debido a los problemas de salud, Señor. Rogamos por nuestra hermana Leslie Araya, Señor, por la pérdida, la muerte de su hermana Patti Araya, Señor, para que tú le des fortaleza a ella, a su familia, Señor. Sabemos que son situaciones de la vida, Señor, que muchos tenemos que pasar, a pesar de que podemos tener el conocimiento de que estas son cosas que en la vida se dan, Señor. Eso no significa que no sintamos el dolor, Señor, la angustia. Por lo tanto, te rogamos para que tú puedas fortalecer la vida de nuestras hermanas, Señor, para que tú puedas fortalecer la vida de sus familias, Señor, en este momento tan difícil, Señor, dándoles consuelo, Señor, resignación, Señor, ante este momento
tan difícil, Señor, que de hecho todos hemos pasado en algún momento, y es que sabemos que solamente en ti podemos hallar consuelo y fortaleza. Gracias por tu fidelidad y tu honor. Dirígenos con tu Santo Espíritu, para que, Padre del cielo, podamos tener un conocimiento correcto de tu palabra, Señor, atesorarla en el corazón, llevarla a la práctica, y bajo la dirección de tu Santo Espíritu podamos vivir conforme a ella. Todo sea para que tu nombre pueda ser honrado y glorificado, para que nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas delante de aquellos que aún no te conocen. En Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Muy bien. Como les decía, ¿verdad? Esta es una de las parábolas bastante conocidas por nosotros, ¿verdad? Se predica mucho de ellas, pero el problema es que en la mayoría, fíjense bien, de las veces que yo la he oído de otros predicadores, ¿verdad? No tanto acá, sino de otros predicadores que son muy buenos, o en algunos comentarios, casi siempre, o sea, se cometen errores. Si usted se recuerda, el miércoles pasado el hermano Carlos Giovanni hablaba de algo importante cuando usted y yo vamos a leer las Escrituras, que es, son principios que se nos enseñan. Que al leer las Escrituras tenemos que saber, observar, interpretar y aplicar, ¿verdad? Obviamente, si se hace una buena observación, ¿verdad?, la aplicación va a ser correcta, y también la interpretación. Sobre todo ahí es donde se da el problema, que no sabemos observar, ¿verdad? Entonces es un principio que de hecho es importante que cada uno de ustedes lo conozca, ¿verdad? Y que lo podamos aplicar en nuestro diario vivir, sobre todo cuando tenemos el hábito de leer las Escrituras. Le digo esto porque la mayoría de comentaristas, cuando hablan de esta parábola, fíjense, descartan rotundamente, así tajantemente, ¿a quiénes? A los primeros tres terrenos. Y, ¿verdad? Obviamente el último, ¿verdad? Como es el que es el más fructífero, de hecho, es el objetivo nuestro, llegar a ser creyentes fructíferos. Por eso que Dios en su gracia y en su misericordia, ¿me entiende? O sea, después de que nos ha justificado, ¿verdad? Nos ha redimido, nos ha adoptado como hijos, nos ha dotado de habilidades, ¿verdad? Ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, y es Él el que nos da el poder, la capacidad, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? De que podamos dar o llevar fruto, ¿verdad? Y Dios en su gracia, ¿verdad?, nos deja recursos inagotables, maravillosos, para que nosotros podamos llevar a cabo, ¿verdad?, lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. El problema es que nosotros o ignoramos esos recursos, ¿verdad? O no sabemos que los tenemos, aunque es difícil en esta iglesia, ¿verdad?, que ignoremos eso, ¿verdad? Y si sabemos que los tenemos, muchas veces, ¿cuál es el problema? Teniendo los recursos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nuestra vida no es fructífera? No los utilizamos, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces. Teniendo los recursos, no los utilizamos. Entonces, fíjense bien, el Señor Jesucristo viene y esta era una manera de enseñarle al pueblo, ¿verdad? De hecho, es una profecía que se había dado en el Antiguo Testamento de que el Señor, cuando Él estuviera en esta tierra, ¿verdad?, en forma humana, Él iba a hablar en parábolas al pueblo. Las parábolas son, digamos, situaciones o cosas que se dan en la vida cotidiana, ¿verdad?, que se utilizan para dar un ejemplo o dar una enseñanza espiritual. En este caso, el pueblo de Israel es sumamente agrícola. Ellos conocen muy bien esto. No ignoran lo que el Señor les enseña en este caso acerca de cómo es ese proceso de la siembra, ¿verdad? Entonces, por eso es que Él viene y cuando le habla al pueblo le dice, el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y Él comienza y dice, y parte de la semilla cayó, ¿dónde? En el camino. Y fue, fíjense bien,
Leamos allí el versículo 5. Dice 8:5 de Lucas. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y ¿qué pasó? Fue hollada, y las aves del cielo la comieron. ¿Qué es ser hollada? ¿Ah? Que le echaron en un recipiente grande, ¿verdad? No. ¿Qué es ser hollada? Ser, en nuestro lenguaje, es ser pisoteada, menospreciada, podemos decir, ¿verdad? Eso es algo que suele pasar cuando se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Puede ser pisoteada, puede ser menospreciada. Entonces, por eso dice el Señor, el sembrador salió a sembrar y su semilla, y mientras se sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Entonces, como esto se aplica, ¿verdad?, para enseñar que los efectos que pueden ocurrir cuando uno predica la palabra de Dios, sabemos que mucha gente va a hacer esto con la palabra de Dios. La va a menospreciar. Ahora, pero ¿quiénes son esos que la menosprecian? ¿Quiénes son esos donde quiénes son esos que del terreno, la que cae en el camino? ¿A quiénes se está refiriendo? ¿Ah? ¿A quiénes? Los incrédulos. Sabemos que estos son incrédulos, son inconversos. Son las personas inconversas, ¿verdad? Que en la Biblia se les llama, en 1 Corintios se les dice que son hombres naturales. Y estos pueden ser, según Romanos, inmoral. Exacto. El hombre natural, en su estado natural, o sea, siendo una simple criatura de Dios, puede ser inmoral, moral o religioso. Religioso. Eso es su estado, su condición. Entonces, ¿esto qué es lo que hacen con la palabra de Dios? Dice que la menosprecian. Menosprecian la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 1 Corintios que para el hombre natural las cosas espirituales para él son locura. Eso de que la salvación es solo por fe, ¿será una locura para los incrédulos? ¿Para el religioso será una locura? Sí, porque él está acostumbrado ¿a qué? A trabajar. Porque él cree que, o sea, así por fe, no, es muy fácil, es muy barata esa salvación. No, hermano, nuestra salvación no es barata. Si el precio de nuestra salvación fue la sangre preciosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para que el Dios Padre haya diseñado un plan de salvación de esa manera, no había otro método de salvación, ¿sí o no? Pongámosle lógica. Para que Dios Hijo haya tomado la determinación de dejar su gloria y tomar forma humana, nacer como nosotros, como seres humanos, y estar en esa condición, llegar hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Con qué propósito? Para salvarnos, para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. ¿Es una salvación barata? No. Pero claro, entendemos que el inconverso, ¿verdad?, el incrédulo, ¿verdad?, menosprecia la palabra de Dios. Menosprecia el medio de salvación que Dios le ha otorgado por fe sola en Cristo nada más. ¿Por qué él menosprecia eso?
¿Qué dice la Biblia? Es incredulidad, pero ¿quién ha cegado su entendimiento? ¿Ah? Satanás. Él dice de la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y recuerden, ahí estuvimos también nosotros. Por eso Pablo dice allá en Romanos 3:9, que pues somos nosotros mejores que ellos. Cuando ya hablaba del inmoral, del moral y el religioso, de ninguna manera. Ahí estuvimos también nosotros. De cierta manera, de entendernos, ¿verdad? Si nosotros es porque el Espíritu Santo obró en nuestras vidas y Él nos convenció ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De lo contrario, usted y yo no seríamos salvos. No hubiéramos depositado nuestra fe en Cristo. Por la gracia de Dios, estamos aquí reunidos y hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Pero aquí vemos el efecto que produce la obra que Satanás hace en estas personas. ¿Qué dice ahí? Dice el versículo, fíjense bien. Dice el versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean. Y si no creen, ¿qué pasa? No se salva. Fíjense bien cómo la palabra es específica. No dice, no es para que no vayan a la iglesia. No. Y en la iglesia hay muchos de estos. Pero eso se habla en Romanos del pecador religioso, que antepone su justicia propia antes que la de Cristo. Él cree que es salvo porque pertenece a una denominación. El hombre que es moralmente bueno cree que es salvo porque es una buena persona. ¿Y qué dice el Señor? Eres inexcusable. El inmoral, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? No, dice, yo las veces que he evangelizado, sé que son personas que son inmorales, las que he evangelizado, de no, si yo no tengo salvación, dice, yo soy muy malo y a mí me gusta esto. El incrédulo, o sea, el pecador inmoral cree que no puede alcanzar salvación porque tiene una lista de pecados. Entonces, al final, ¿qué está creyendo él? Que tiene que ser bueno. O dejar de hacer esas cosas para obtener salvación. Siempre es autojusticia. El moral, no. ¿Qué dice el moral? ¿Cómo engaña Satanás al moral? No, si tú eres bueno, eres buen padre, ¿verdad? Le ayudas al prójimo. Mucha gente tiene eso, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? Tú no necesitas. ¿Por qué? Porque tú eres bueno. Tú eres mejor que aquel. Siempre es autojusticia. Y el religioso todavía es más perverso. ¿Por qué? Porque como él va a una pertenece a una denominación, sirve, predica, ¿verdad? Es bien activo. Viene los martes al estudio, sí, viene los martes al estudio. El pastor dijo ayer, me quedaría uno aquí. Hermanos, a nosotros nos parece, nos da risa, pero podría el día martes venir alguien creyendo que porque viene al estudio bíblico de Romano se va a salvar. ¿Qué cree usted? Sí, se da. Es posible, hermano, no hay que descartar eso.
imposible. Es autojusticia. Gente que, porque ha recibido estudios de teología, y no saben mucho de Biblia. Ese es el problema. Porque Satanás trabaja fino. Y aquí vemos, ¿verdad? Como el Señor dice, los de junto al camino son los que, dice, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Satanás trabaja fino. ¿Por qué cree usted que aquí nosotros siempre tenemos, eso de enseñar el evangelio en cada predicación? ¿Por qué? Y también porque es por los falsos hermanos que pueden estar dentro de la iglesia. Falsos hermanos. Ahora, sí, la Biblia lo dice en el libro de Hechos. Pablo le advierte a los creyentes en Éfeso que se guarden de los falsos hermanos que van a estar ahí dentro de la iglesia. Es lamentable eso, hermano. Si de los 12 discípulos había uno que era incrédulo, era hijo del diablo, y anduvo oyendo los mensajes ¿de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Reyes. ¿Estaba Judas aquí? Oyendo la predicación del Señor Jesucristo. ¿Qué dice usted? Aquí el Señor les está explicando la parábola del sembrador a sus 12 discípulos. Ahí estaba Judas. ¿Qué creen que pensaba Judas cuando estaba oyendo eso? ¿Qué piensa el hombre natural de las cosas espirituales? Que son locura. Satanás es muy inteligente. Y aquí lo vemos. Por eso es que nosotros siempre decimos, ¿qué pasa con estos hombres? ¿Cuál es su condición? Puede ser inmoral, moral o religioso. Están muertos en delitos y pecados. Esa es su condición. Es necesario recordar eso. La Biblia lo enseña. Y aquel que no ha puesto la fe en Cristo está muerto en delitos y pecados. Está bajo la potestad ¿de quién? De Satanás. Es enemigo de Dios. Es triste y lamentable esa condición. Pero el incrédulo no se da cuenta del engaño satánico en el que está. ¿Verdad? Exacto. La ira de Dios está sobre él. No ha sido redimido. ¿Cuál es la solución para esto? Busquemos una solución. No solamente de atacarlo, ¿verdad? Sencilla, y de enseñarle su condición espiritual. Muerto en delitos y pecados. Si muere en esa condición, va a pasar toda la eternidad ¿a dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Se va a enfrentar al Señor Jesucristo no como Salvador, sino como juez. Su destino va a ser fatal. Es necesario hacer la advertencia. ¿Cuál es la solución? Necesita nacer de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Y para nacer de nuevo necesita oír ¿el qué? El Evangelio. Necesita oír que Cristo murió por todos sus pecados, ¿verdad? Que fue sepultado y
resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Necesita saber el incrédulo que el perdón está disponible para él y que solamente puede recibirlo de la manera que Dios lo ha establecido a través de su palabra, que es a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Busque Hechos 26 para que veamos. Es un versículo que es interesante poder enseñárselo a un inconverso, sea inmoral, moral o religioso. Fíjense bien. Hechos 26, 15. Pablo está relatando su conversión delante del rey Agripa. Fíjense bien. ¿Lo tiene? Dice, esta es la solución. Yo entonces dije, fíjense bien, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, le dice el Señor, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. ¿Son las aflicciones parte de la vida cristiana? Sí, ahí está. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mire bien, el objetivo era para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, su posición actual del incrédulo, ¿a dónde? A la luz. De la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesucristo, ¿el qué? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es un buen versículo que usted puede utilizar para mostrarle a un inconverso, ya sea moral, inmoral o religioso, ¿verdad?, su posición actual y su nueva posición en Cristo, si él decide ejercer la fe en él nada más. Esa es la solución divina. Ahora bien, dejemos al inconverso. ¿Qué pasa ahora con el siguiente terreno? ¿Cuál es? Dice, los de sobre las piedras, 8:13, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo los calificamos nosotros? Sí, parte del... Pero algo positivo en ellos, ¿qué es? Uno, son salvos. Dos, han sido redimidos, justificados. Ya lo que acabamos de leer allá en Hechos 26, ya es una realidad en ellos. Sí, han pasado de la potestad de Satanás, de las tinieblas, a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Ya recibieron el perdón de todos sus pecados. Han sido adoptados, redimidos, justificados, regenerados. Tienen el Espíritu Santo morando en ellos. ¿Cuál es el problema? Identifiquemos el problema en ellos. Vemos que en estos la palabra hace su efecto primario. ¿Cuál es? Que se conviertan, que se salven. Recuérdense que al anterior, lo que hace Satanás al robarle la semilla es para que no se salve. En este, ¿verdad?, oye la palabra, la reciben con gozo, o sea, creen en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, y debido a eso son justificados. Son hijos de Dios. Pasan de ser
simples criaturas a ser hijos de Dios. Pero ¿cuál es el problema en ellos? Dice, los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Ese es el problema. ¿Y para qué sirven las raíces en una planta? Primero es para arraigarse. Luego, por medio de las raíces se van a nutrir. Entonces, este es el problema. Como caen sobre las piedras, sus raíces son cortas. No hay arraigo en la palabra de Dios. Y como no se nutren espiritualmente, ¿qué pasa? No. ¿Verdad? No, o sea, no hay crecimiento, ¿verdad? Y al venir un viento así, ¿verdad? Por muy sencillo que sea, ¿qué pasa con esa planta? Hay de esos casos aquí, creyentes que debido a las pruebas, porque fíjense en lo que dice el Señor, los de sobre las piedras, dice que reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba que hacen, se apartan. Por falta de nutrición espiritual. Por eso es que usted va a ver mucha gente que viene a veces a la iglesia, ¿verdad? Comienza a venir, oyen la exposición del evangelio, esperemos que lo crean, y de repente, ¿qué pasa? Se van. Esperemos que sean salvos. Esperemos que sean salvos. Pasa con ellos. Y casi siempre, ¿verdad? Que vamos a aplicar, que vamos a hablar de esto, casi siempre se lo aplicamos a creyentes nuevos. ¿Podemos también nosotros caer en eso? ¿De que una prueba nos puede alejar de las cosas espirituales? Sí, porque muchas veces nos acomodamos como hijos de Dios. Somos negligentes, no nos nutrimos espiritualmente. No solamente de aplicárselo a los creyentes tiernos. Sí, tal vez son los más vulnerables por su poco conocimiento, apenas acaban de nacer. Pero pasa en creyentes con mucho tiempo en las cosas espirituales. Por lo mismo. ¿Cuál es la solución? Hablamos del problema, ahora vamos a la solución. ¿Qué necesitan estos creyentes tiernos? Pero lo más práctico, crecer en la gracia, sí. ¿Qué sería lo más próximo? Bueno, sí, es importante. Necesitan ser discipulados. Eso es lo más pronto. El discipulado. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir tener un entendimiento un poco más general de la obra de Cristo en la cruz. De hecho, el discipulado del Evangelio toca varios temas, varias doctrinas que son muy importantes. Sobre todo esa doctrina de la deidad de el Señor Jesucristo. Es una doctrina que incluso nosotros con mucho tiempo en las cosas espirituales, y aunque hayamos pasado por varios seminarios, no sabemos defender muchas veces. Recuérdense que cuando el Señor Jesucristo le da la comisión a sus discípulos, ¿qué les dice? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hagan discípulos. Enséñenles. Por eso es que aquí siempre se está ofreciendo el discipulado para los creyentes tiernos. De hecho,
Se le ofrece también el discipulado a quienes, aquellos creyentes con ya mucho tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía aquí hay creyentes que tienen mucho tiempo de estar aquí, son servidores incluso, y no entienden ni las cosas básicas. ¿Por qué? Si han quedado, como dice 1 Corintios 3, ¿cómo? Niños en Cristo. Como niños en Cristo. Y es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque su vida no impacta a las demás personas. ¿Por qué? Porque se ve como un hombre natural, un incrédulo. Y eso nos pone a los que predicamos aquí, ¿verdad?, en alerta, ¿verdad? O eso no es, ¿verdad? Para no ser tan pesado, decimos, es un creyente carnal. Pero puede ser que sea un incrédulo, un religioso, no convertido. Por eso la necesidad de siempre de predicar el evangelio. Entonces, por eso vemos ahí. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué debemos de saber nosotros de las pruebas? Según la palabra de Dios. Las pruebas son situaciones, a veces son herramientas que Dios va a utilizar en algún momento de nuestra vida cristiana. Por eso se nos dice allá en las Escrituras, se nos dice por ejemplo, Primera de Pedro, ¿qué dice? 2:1-2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es una recomendación para los creyentes. De hecho, es para todos. Necesitamos constantemente estarnos nutriendo a través de la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a los creyentes allá en Colosas, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Es necesario, hermanos, nutrirnos espiritualmente. ¿Las pruebas son necesarias, hermanos? Sí, la Biblia dice, si es necesario, tienen que pasar por diversas pruebas. Además, la Biblia nos dice que, de hecho, el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos allá en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción. O sea, van a haber pruebas. Pero ¿qué dice Él? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces las pruebas, un creyente tierno tiene que saber que son cosas que van a pasar en su vida. Y que puede prepararse para ese momento. ¿Cómo? Hay que nutrirnos espiritualmente. Cristo le decía a sus discípulos, velad y orad para que no cedáis a la tentación. Son soluciones a través de las Escrituras. Además, ¿qué nos dice Romanos capítulo 8 acerca de las aflicciones en este mundo? No hemos llegado todavía ahí, hermano. Estamos en el capítulo 3 apenas. ¿Qué dice Romanos? Hablando de las aflicciones. Que las aflicciones que vamos a pasar en este mundo, sí, ¿verdad? Hay unas que son dolorosas, sobre todo las que son de carácter económico, ¿verdad? O de salud, ¿verdad? Pero que no son nada comparados con ¿qué? Con la gloria que nos espera. Y eso nos fortalece, debería de fortalecer. Saber, sí, ¿verdad? No le digo que las aflicciones de la pasaron a andar cantando alegre, ¿verdad? No. Sí, son dolorosas. Como humanos sentimos el dolor. Sentimos ya los años. Ya aún 47. 4-7, ¿no?
Ya se sienten los efectos. ¿Verdad? Y aquel ya llegó a los 27 hoy, ¿verdad? El Junior, ¿verdad? Ya llegó a los 27 hoy. Ya va a comenzar con la dolencia, ¿verdad? Le falta poquito. Sí, hermanos, hay que entender. Por eso es importante, ¿verdad? Que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Como creyentes, hijos de Dios, ¿verdad? Es una responsabilidad para que nos demos cuenta, ¿verdad? Y no tomemos la mala decisión, ¿verdad? Como estos que caen entre las piedras, de que creen que la solución más rápida o viable al momento de las pruebas es irse. Ese es el peor error que puede cometer un creyente. Alejarse de las cosas espirituales. Pero es necesario advertirle y darle la solución. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente terreno? ¿Cuál es? Viene ¿verdad? Pasa, hay unos que pasan las pruebas, ¿verdad? Se arraigan, ¿verdad? Pasan las pruebas, pero hay otro problema en ellos. Dice el 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son los creyentes afanados. Ahí vemos el problema. Son creyentes infructíferos. ¿Nos pasa hasta el día de hoy a todos nosotros? ¿Sí o no? Que nos afanamos por las cosas de la vida. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los afanes? ¿Qué dice? ¿Qué debemos de saber como creyentes? No debemos de afanarnos. ¿Por qué? No es que no vamos a trabajar. Cada día. Sí, pero hay algo que debemos de saber. Vamos a Mateo. Mateo. Mateo capítulo 6. Si usted se fija, es uno de los últimos temas que el Señor toca. ¿Qué dice Mateo 6:25? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial, ¿qué hace? ¿Quién las alimenta? ¿Quién las alimenta? ¿Quién las alimenta? Dice, ¿quién las alimenta? Nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre también. Él nos ha adoptado como hijos en Cristo Jesús. Se nos olvida que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro proveedor.
Dios es el que está pendiente de cada uno de nosotros. Dios es el que suple cada una de nuestras necesidades, el que nos da la capacidad, la inteligencia de poder salir todos los días y realizar nuestras labores. Quien se encarga de bendecirnos mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o necesitamos. Ese es nuestro Padre. El problema es que nosotros a veces no pedimos su dirección. Queremos vivir la vida a nuestra propia manera. Por eso está la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo quiso vivir independiente del padre. Y vemos el fracaso en el que se metió. Por eso el Señor dice ahí: mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, nos dice, vuestro Dios. El Señor Jesucristo es específico y le dice a sus discípulos: vuestro Padre Celestial, dice, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es cierto eso, hermano. ¿Valemos usted y yo más que las aves? Sí, es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la que pagó el precio de nuestra redención. Dice ahí: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, fíjense bien el ejemplo que pone el Señor, ni Salomón con toda su riqueza, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de... Ese es el problema de nuestra vida cotidiana. Falta de fe en las promesas de Dios, en las promesas de nuestro Padre. ¿Y qué dice el Señor? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son esos? Bueno, en este punto aquí Cristo le está hablando a judíos. Los gentiles eran los de otros países. Pero para nosotros, ¿cómo lo aplicamos? Son los inconversos. Está bien que ellos se afanen, no tienen nada que ver con las cosas espirituales. Pero no deberíamos de ser nosotros así. Pero miren lo que dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. ¿Qué sabe? Que tenemos necesidades. Sabe lo que necesitamos. Y tiene el poder para suplir mucho más abundantemente de lo que usted y yo pedimos. Dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí el Señor dice: ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. El Señor nos enseña, dice: nuestras prioridades tienen que ser buscar las cosas espirituales, crecer en la gracia. Pero no, ¿nosotros qué hacemos? Querer suplir esas necesidades. Es Dios nuestro Padre quien se encarga de hacerlo. Y hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy, Dios ha suplido perfectamente bien todas esas cosas. Por eso decía David: joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Y falta de fe, falta de confianza. ¿Qué decía Pablo allá en Filipenses? ¿Qué decía Pablo? En Filipenses 4:17. Busque. Filipenses 4:17. Dice, me adelantó eso. No, ya. Con eso terminamos. ¿Qué dice? 4:12. Dice Pablo, mire bien, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me todo fortalece, sean las necesidades o la abundancia, ¿verdad? Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable de Dios. Y Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que suple todo lo que necesitamos? ¿Qué decía? Por ejemplo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego. Ese es un problema a veces, que no sabemos pedirle al Señor. Queremos solventar nosotros nuestras necesidades, cuando sabemos que Dios es quien suple cada una de nuestras necesidades. Ese es el problema muchas veces. ¿Qué podemos decir del otro terreno? Bueno, el último terreno es el que Dios quiere que lleguemos. ¿Cuál es ese? Es aquel que es guiado y empoderado por el Espíritu Santo. Pues la única manera de poder dar fruto es bajo el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Por eso es necesario llevar una vida de oración, una vida de que podamos alimentarnos a través de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como nos fortalecemos espiritualmente. Muy bien, quedamos con el tiempo de los testimonios en esta noche. Nuestro hermano Giovanni.